quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Oh, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Un gran abrazo, mis queridos amigos y hermanos, en esta mañana, casi ya cerrando la semana. Estamos nuevamente juntos, deleitándonos y reflexionando en estas cristofanías, en estas manifestaciones que el Señor Jesucristo tuvo, preencarnado antes que viniera a este mundo y naciera. Pero también recordemos que una cristofanía también se define como una aparición del Señor después de su resurrección, cuando aún está en su cuerpo glorificado. Quisiera que, si tiene su Biblia en su mano, pudiéramos leer este texto que viene del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, un relato maravilloso que encontramos de una cristofanía del Señor después de haber resucitado. En el camino que iba a la aldea, de una aldea llamada Emaús, iban dos discípulos de Jesús caminando y estaban discutiendo acerca de los últimos acontecimientos en las últimas 48 horas que les había tocado vivir. El hecho de haber caminado con Jesús, escuchar sus enseñanzas y luego no concebir en su corazón que Jesús ya no estaba con ellos, que había sido crucificado, que lo habían matado, era algo irreal para sus mentes, y venían hablando de todos esos acontecimientos en el camino. Y Jesús de pronto dice, estoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús resucitado se acercó y caminó con ellos, una cristofanía. Pero dice, es interesante, el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran, para que no le conociesen.
Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Ellos, sorprendidos, lo miraron a Jesús, no lo identificaron, sus ojos estaban velados, recuerde, y le preguntaron: ¿quién eres tú? Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado y qué ha acontecido en estos días. Y Jesús, obviamente para aguijonear su corazón, les pregunta, versículo 19, ¿de qué cosas estás hablando? Y ellos empiezan a describir todo lo que Jesús había pasado en las últimas 48 horas, y cómo los gobernantes lo habían sentenciado a muerte y cómo le crucificaron. Y aún le dicen al Señor: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y están perplejos por todo esto. No cabe en sus mentes que Jesús ya no está con ellos. Entonces el Señor Jesucristo les dice, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Fíjese lo que hace el Señor: les abre las Escrituras y les empieza a mostrar lo que la misma Escritura dice acerca de ellos. Ellos habían olvidado por completo, como muchos hoy en día olvidan lo que han escuchado acerca de Cristo Jesús, de quién es y qué es capaz de hacer, que es un Dios todopoderoso, que todo está en sus manos, que Él tiene el control de todo. Hay muchas de estas grandes verdades que no solamente el mundo, sino los propios hijos de Dios se han olvidado en estos tiempos. Su pensamiento, ¿dónde está? Igual que estos discípulos, se puede ver claramente, casi como una radiografía, lo que hay en sus almas. Hay pena, hay tristeza, hay congoja, hay hasta depresión, como muchos están hoy en día. Y eso hace que ellos olvidaran todo lo que le habían escuchado decir al Señor Jesucristo. Los discípulos que caminaron con Jesús por mucho tiempo, que le escucharon muchas de sus enseñanzas, estaban de pronto incapacitados por esta tristeza, incapacitados de recordar alguna de las promesas que le escucharon enseñar a Jesús, alguna de las enseñanzas de Jesús. Cristo había sido quitado de sus vidas y colgado de un madero, mientras sus seguidores, llenos de pánico, lo habían abandonado todos. La depresión y el desánimo estaba instalado en su corazón y había embargado todo el ser de estos dos discípulos que iban camino de Emaús. En parte, les quitó los ojos de la persona de Jesucristo y fueron colocados en las calamidades que habían acontecido. No lograban retroceder en el tiempo para rescatar muchas de las enseñanzas de Jesús y que consolaran y animaran sus corazones, como hoy en día. Es exactamente lo que pasa hoy en día. Las palabras que Él les había dado, que Él les había enseñado con respecto a lo que iba a acontecer en el futuro, la habían olvidado. La única realidad que ellos conocían en ese momento era esa aguda angustia y tristeza que ganaba sus corazones. Hoy en día me pongo a pensar en que cuántos corazones de cuánta gente están embargados por la aguda angustia de desear que todo esto pase, que un buen día despierten y digan esto fue un sueño y abrieran las puertas de sus casas y todo estuviera normal como antes. Pero la realidad es que sí pasó y sí estamos en medio de esta crisis y aguda. Pero ellos estaban detenidos en sus pensamientos allí. El Señor no quiere que usted se detenga, mi querido amigo, mi querido oyente, en sus pensamientos, se detenga en la tragedia, que pase más tiempo mirando esta tragedia. Cristo llega a ellos en forma anónima en este caso, y nos dice el texto que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de Él decían. Es decir, el Mesías los elevó por encima de sus circunstancias. Escuche esto, por favor. Jesús los tomó y los llevó por encima de su tristeza y consiguió darles una perspectiva más real de los acontecimientos. Me pregunto, mis queridos oyentes, ¿no será esto lo que necesitamos hoy en día?
que el Señor nos tome y nos lleve por encima de nuestras circunstancias, por encima de esta pandemia, por encima de esta cuarentena, por encima de esta situación que estamos viviendo, y nos pueda dar una perspectiva más real de los acontecimientos, podamos ver en realidad qué es lo que está haciendo Dios y podamos entenderlo perfectamente. O cuánto animaría es el corazón de nosotros el podernos dar cuenta que Cristo sigue sentado en el trono de la gracia, no solamente sino el control, el dominio total sobre esta tierra y sobre nuestras vidas. Qué importante es poder tener esta visión. Pero como se vencía el día, los discípulos le invitaron a este desconocido que se quedara a cenar con ellos sin saber que era Jesús. Y cuando se sentaron y Jesús tomó el pan en aquella mesa y partió el pan y lo bendijo y se los dio, entonces dice el verso 31, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Los ojos le fueron abiertos y ellos de pronto se dan cuenta quién estaba hablando con ellos. Y se decía el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardían nuestros corazones? Mis queridos oyentes, mi oración es que el Señor abra en este día sus ojos y ustedes puedan reconocerlo, no solamente en el control del mundo entero, sino en el control especialmente de sus días, de su vida, de sus circunstancias. Está en el control de su familia. Y espero que arda su corazón de lo que ha estado escuchando no solo esta semana, que cree que ha hecho Dios en todos estos últimos meses desde la quincena de marzo, simplemente abrirnos a través de este medio, su palabra, para que nuestros ojos puedan ser abiertos y nuestro corazón pueda arder para contemplarle a Él y poder saber que estamos en manos poderosas. Este Señor y Dios guardador que dice el salmista, ¿de qué estaba guardando el corazón de estos discípulos? Los estaba guardando, escúchelo bien, y eso es lo mismo que quiere hacer el Señor con nosotros en estos días. Los estaba guardando, que su corazón se perdiera en la tristeza, que su corazón se perdiera en la desesperación, que su corazón se perdiera en la desesperación. Los estaba guardando, eso el Señor guardador les estaba dando una visión mucho más amplia de lo que estaba sucediendo. En otras palabras, les estaba diciendo, no se angustien, aquí estoy yo, resucité, vencí a la muerte. Esta es la gran victoria que a ustedes también los va a alcanzar. Y ustedes resucitarán también. Ese es el mensaje entre líneas que el Señor les estaba dando para que su corazón regrese a la esperanza de que hay alguien mucho mayor de todo lo que estamos experimentando y pasando a través de esta pandemia. O escúcheme por favor, mi querido oyente, mi querido amigo, que su corazón arda en esta mañana, que pueda regresar una vez más a ver cuán importante es esta realidad. Ni la depresión ni el desánimo puede ganar nuestro corazón al ver al Cristo resucitado, al guardador de nuestras almas, llevándonos por encima de todas estas circunstancias, manos tan poderosas en las cuales usted puede descansar a lo largo de este día y a lo largo de todos los días de su vida. Enciende en mí tu fuego, oh Dios, probando y refinando mi interior, dejando ningún rastro de mí, revelando el reflejo de ti. Con tu brasa encendida, purifícame en el altar de sacrificio, el holocausto seré. Arde en mí, consúmeme. No hay nada más que anhelo que regresar a tu encuentro. Arde en mí,
Enciende en mí tu fuego, oh Dios, probando y refinando mi interior, dejando ningún rastro de mí, revelando el reflejo de ti. Con tu brasa encendida, purifícame en el altar de sacrificio, el holocausto seré. Arde en mí, consúmeme. No hay nada más que anhelo que regresar a tu encuentro. Arde en mí, consúmeme. No apagarás tu fuego hasta ser yo un incienso. Permíteme adorarte con incienso, rodearte las cenizas de mi orgullo, te ofrendo. Permíteme adorarte con incienso, rodearte las cenizas de mi orgullo, te ofrendo. Permíteme adorarte con incienso, rodearte las cenizas de mi orgullo, te ofrendo. Arde en mí, consúmeme. No hay nada más que anhelo que regresar a tu encuentro. Arde en mí, consúmeme. No apagarás tu fuego hasta ser yo un incienso.